viendo el tema de hechos y actos jurídicos, y creo que tuvieron una charla respecto de la resolución 8 de Inspección General de Justicia. Ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, ¿vieron hechos y actos jurídicos ya? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, ya que vino ese tema, vamos a seguir adelante con el programa y hoy vamos a comenzar con el tema de las obligaciones. Vamos a hacer una clase de repaso, así que todas las dudas que tengan de las unidades anteriores las anotan en un papel o en su memoria virtual y después el día de la clase de repaso, bueno, yo estoy a disposición de ustedes para evacuarles todas las consultas, dudas o inquietudes que tengan. Como les decía, vamos a comenzar con el tema de obligaciones, que es un poco la parte, yo digo siempre que obligaciones y contratos, que la próxima unidad que vamos a ver son temas que van de la mano, son el anverso y el reverso de una misma moneda, que son las llamadas relaciones jurídicas, que algo de eso ya vimos en la clase anterior, cuando hablábamos de situaciones jurídicas, relaciones jurídicas y la clasificación de los derechos. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente la obligación es lo que podríamos llamar la parte estática, una parte muy teórica que se aplica normalmente después en la parte de contratos. ¿Por qué digo esto? Porque en los contratos generan obligaciones. Esas obligaciones pueden ser de distintas categorías y con distintas consecuencias, tanto para el acreedor como para el deudor. Eso más o menos yo siempre hago esa pequeña y breve introducción para ubicarlos a ustedes. Es un tema tedioso, dicho sea de paso, yo también cuando estuve en la facultad era muy teórica, no era lo suficientemente práctica, pero es importante después para entender otros temas de índole contractual. Bien, vamos a comenzar por el concepto de la obligación. ¿Qué entendemos por una obligación? Ahí está. El artículo 724 del Código Civil y Comercial Unificado ahí nos da un concepto de obligación y nos dice que la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir del deudor una prestación destinada, a ver, voy a achicar, a minimizar, ahí está, destinada a satisfacer un interés lícito del acreedor y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Este concepto es un concepto un poco novedoso dentro de lo que es la unificación civil y comercial. Voy a seguir admitiendo personas. A ver, un minutito. Ahí está. Admitir todos. Les decía que este concepto es un poco novedoso en cuanto a definición, porque el Código de Vélez-Sarsfield no definía lo que se entendía por obligación, sino que se limitaba a decir que las obligaciones son de dar, de hacer o de no hacer. Y decía que el Código de Vélez, en la famosa nota del 499, que el concepto de obligación es un concepto más de la ciencia jurídica que de una codificación o de una legislación. Por eso yo lo dejaba siempre librado a la doctrina. Ahora el Código innova en este tema y nos dice que la obligación es una relación jurídica o vínculo jurídico. Es una especie de constreñimiento, una especie de sometimiento que tiene, sometimiento entendido en el buen sentido de la palabra, en el sentido que hay un deudor que debe una determinada prestación a una persona llamada acreedor. Puede hacer caso a veces de que haya varios deudores o varios acreedores, pero eso no hace o no altera la esencia del concepto de la obligación. Por otro lado, el deudor está obligado o constreñido a satisfacer esa prestación siempre y cuando sea un interés lícito, toda vez que una obligación no puede tener nunca como causa fin o como causa fuente algo que sea ilícito, ya que estaríamos frente a una ilegalidad o a veces frente a un hecho ilícito o, por qué no, frente a un delito de derecho criminal. De esta definición decíamos entonces que surgen los elementos de la obligación, es decir, dos sujetos, un sujeto activo llamado acreedor, un sujeto pasivo llamado deudor, una prestación que va a constituir el objeto de la obligación, que después vamos a ver en qué consisten y cómo se extingue la obligación, y destinada a satisfacer un interés lícito. Pero por otro lado, la definición del 724 del Código Civil y Comercial Unificado introduce algo que también es novedoso en la doctrina argentina que proviene
de la doctrina del derecho alemán de las obligaciones, que es la parte del incumplimiento de la obligación. ¿Por qué? Porque, Profe, sí, perdón que lo interrumpa. sí, Hay chicos que están diciendo que quieren entrar. ¿Los puede aceptar? sí, los acepto con todo gusto. A ver, espera que tengo, a ver si, no, espera Muchas que gracias, profe. no, pero sí, pero no puedo entrar. Todos los lunes vamos a estar con vos, así entramos a este mismo link, porque a En veces principio sí, sí. Perfecto. Y los jueves están con el doctor Irigoyen, salvo algún problema, digamos, que tenga el personal que tenga el doctor o de otra naturaleza, bueno, pero generalmente los lunes yo y el doctor Irigoyen los jueves. Espere que no puedo entrar a ver participantes. A ver, acá estoy. A ver, manden para que yo los pueda admitir. A ver, invitar. No. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, hay personas que, pero a mí no me sale el cartelito acá de invitar. Ese es el tema. Acá estoy participantes, yo tengo 76, pero después los otros que quieren entrar, si no me sale. A ver, voy a dejar de compartir pantalla un minutito para. A ver, acá estoy, participantes. A ver si los otros pueden ingresar. Y yo le doy la admisión. Casera Juan Pablo, admitir, ahí lo admito. A Casera Juan Pablo. ¿Quién más necesita admisión? Bueno, entonces sigo con la clase. ¿Se ve ahí la filmina, la transparencia? No, todavía no. No, profe, No no se está ve. compartiendo. A ver, vamos a abrir, compartir pantalla. Ahí sí, Sí, así es. ¿se ve? Perfecto. Ahora participantes con su aplicación, perfecto. Bien. Decíamos, bueno, que aparte de los sujetos que integran el concepto de la obligación y la prestación a la cual está obligado el deudor, esta definición del 724 incorpora algo que ya se venía hablando en la doctrina alemana, que es el deber de responsabilidad de parte del deudor cuando no cumple su obligación. Por eso que la parte final del 724 habla de que ante el incumplimiento el acreedor puede tener derecho, tiene derecho, mejor dicho, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Esto es, a que el deudor cumpla con su obligación a la cual se ha obligado. ¿Cómo pueden ser los sujetos o cómo pueden actuar los sujetos de una obligación, tanto acreedor como deudor? Bueno, pueden actuar en, a ver, acá está, admitir. Sigo admitiendo, ¿eh? ¿Me avisan? ¿Entraron ya los que admití están? Bien. Decía que frente al incumplimiento del deudor, el código le da la posibilidad al acreedor de obtener forzadamente el cumplimiento de dicho interés. ¿Y de qué manera puede hacerlo? Bueno, a través de distintas maneras, que ahora las vamos a ver, que están en esta próxima transparencia. Ahí está. Cuando un deudor no cumple con su obligación, esto produce efectos respecto del acreedor. Y estos efectos, como ustedes pueden ver en la clasificación, que es una especie de ayuda a memoria, y esto no quita que lean el libro de la cátedra o el libro por el cual están estudiando, estos efectos pueden ser principales y auxiliares. Y entre los principales tenemos, por supuesto, el cumplimiento espontáneo. Voy a seguir admitiendo. Ahí está. Profesor, una consulta. Sí,
Incumplimiento, cuando uno habla de acreedor, deudor, capaz que piensa en dinero, ¿no? Pero puede ser también, te pago por una mercadería y no me la das. Exactamente, exactamente. Después, eso lo vamos a ver, me voy a adelantar un poquitito. Cuando veamos los modos de extinción de las obligaciones, sigo admitiendo gente, vamos a ver que el modo de extinción por antonomasia es el pago, que es el cumplimiento de la obligación que hace el objeto de la prestación, conforme a la vieja definición, que también mantiene el Código Civil y Comercial Unificado. Ahora, muchas veces ese pago puede ser una suma de dinero, por ejemplo, a mí me deben 100.000 pesos porque firmaron un pagaré, si no me lo pagan voy y ejecuto el pagaré. Pero también puede hacer caso de que yo a usted le haya encargado de que me haga una litografía o una pintura de mi cara o otra tarea. En ese caso, estamos frente, a ver los micrófonos, en ese caso estamos frente a una obligación de hacer. ¿Por qué? Porque usted, que es el que tiene que pintarme el cuadro para mí o para otra persona, me va a tener que entregar un cuadro. ¿Sí? No me va a tener que entregar dinero. Yo sí le podré pagar ese cuadro, no sé, usted me lo tasará, me dirá, estos son 200.000 pesos, bueno, mi obligación ahí sí va a ser pagarle, pero la suya, como es una obligación de hacer, al momento del pago usted no me va a dar dinero, sino que me va a entregar ese cuadro, ya terminado y siempre y cuando esté realizado conforme a las pautas contractuales que nosotros hayamos convenido. ¿Me explico? No necesariamente el pago se traduce en un dinero, a veces se traduce en entrega de mercadería, como puede ser el caso de la soja, el caso del trigo, del maíz, que muchas veces se acostumbra a entregar esa clase de mercaderías por otras obligaciones. ¿Se entendió? Sí, excelente. Profe. Bien. Decía que dentro de los efectos principales normales tenemos, obviamente, el cumplimiento espontáneo, entonces el deudor va al día estipulado en la obligación, paga o entrega la mercadería que haya que entregar. En el caso de que no haya un cumplimiento espontáneo, tenemos la ejecución forzada, esto es, ya se empieza a poner en movimiento la maquinaria judicial, porque va a haber intercambio de carta de documentos y eventualmente algún juicio de cumplimiento de contrato, más de ese perjuicios o lo que fuere. O puede ser que la ejecución de la obligación sea cumplida por otro, siempre y cuando no se trate de obligaciones de hacer u obligaciones de no hacer. En ese caso, la prestación tiene que ser cumplida en especie, no por otro, ya sea forzadamente o por cumplimiento espontáneo. Y dentro de los efectos anormales, cuando no se puede cumplir espontáneamente, forzadamente o por otro, bueno, que vendrá la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento contractual. En el caso de que el deudor no cumpla, el acreedor, aparte de los efectos principales que ya vimos, tiene efectos auxiliares. O mejor dicho, la obligación en incumplimiento del deudor produce efectos auxiliares respecto del acreedor. Efectos auxiliares que pueden estar desglosados, como ven ustedes ahí en la diapositiva, en medidas precautorias y acciones de integridad y deslinde patrimonial. Todas estas medidas a veces se dan en conjunto, no es necesario ir paso a paso para agotar una, a los efectos de que si no se puede cumplir la primera, se cumpla la segunda. Cuando a mí el deudor no me cumplió la obligación, me tenía que pagar, qué sé yo, 100.000 pesos o me tienen que entregar una obra de arte, bueno, yo puedo resolver el contrato y paralelamente pedir una medida precautoria de embargo, a los efectos de que no me venga otra persona a hacer primer embargante y me perjudique a mí. O si no, puedo pedir una inhibición general de bienes a los efectos de que el deudor no se hipoteque o no venda sus bienes o no obtenga créditos para evitar que el bien salga del patrimonio del deudor y perjudicarme a mí. Muchas veces también se puede hacer una medida precautoria de anotación de litis, que consiste en comunicar mediante un oficio de registro de la propiedad inmueble de que hay un determinado juicio y que si una persona quiere comprar ese juicio va a tener que saber de que va a tener que pagar no solamente ese juicio, sino también otras medidas precautorias u otras medidas cautelares que hayan trabadas sobre el mismo bien. Por otro lado, tenemos otra Perdón, medida. profe. Sí, escucho. ¿Podría repetir la anotación del litis? La anotación de litis es comunicar a los terceros o a la población en general de que hay una persona que le está iniciando un juicio a otra persona.
supongamos yo le inicio un juicio a una persona porque me debe 100.000 pesos porque no me cumplió la obligación, en el caso de que no pueda obtener bienes a embargo o no quiere inhibirlo, puedo traer esta medida cautelar. Que dicho sea de paso, y voy a abrir un Perdón, paréntesis acá. ¿qué Sí. será como marcarlo en el veraz o algo así? Para que otra persona no tenga otra relación con la persona que me debe. No, es, digamos, comunicar que hay un juicio, ¿no es cierto? No es un embargo, no afecta un bien, tampoco me afecta a la persona, o sea, no es una inhibición, sino que es simplemente comunicar mediante un oficio al registro de propiedad inmueble que fulano de tal contra fulano de tal inició un determinado juicio, a los efectos de que si el deudor quiere hacerse el vivo, entre comillas, y quiera vender el bien, los que lo compran sepan que está en ese juicio y que se va a tener que hacer cargo de ese juicio, y que compre el bien. Ah, ¿Me listo, explico? listo. Sí, ahí me quedó claro. Sí, sí. Es decir, no es un embargo porque, supongamos, no tiene bienes el deudor. Tampoco es una inhibición general de bienes, porque no tengo ganas de que esa persona, no sé, esté inhibida. Vamos a dejarle un poquitito de soga, no le tenemos tanta soga al cuello. Directamente metámosle esta anotación de liti, que es mucho más fuerte, voy a seguir admitiendo, de que trabaja un embargo o una inhibición. Esto suele hacerse en los juicios de escrituración de inmuebles, esta medida precautoria de anotación de litis, que también puede ir acompañada de vez en cuando de un embargo, de una inhibición, depende del juzgado que nos toque, ¿sí? Otra medida cautelar o otra medida precautoria es la prohibición de contratar, es decir, el juez ordena que fulano de tal tenga prohibido por determinado lapso de tiempo contratar con determinadas personas, a los efectos de indisponer el bien, o a los efectos de que esa persona no puede insolventarse. Otra medida precautoria es la prohibición de innovar. Es decir, acá lo que se atiende es a mantener el estado de cosas, es decir, no perjudicarlo, no modificarlo, hasta tanto en cuanto es una sentencia. Este tipo de medidas precautorias se da en los juicios de, digamos, contra la FIP, cuando una persona decide iniciar un juicio de la FIP para que le devuelva un impuesto, o cuando una persona decida iniciar una acción declarativa de certeza o de inconstitucionalidad por este impuesto solidario o a la riqueza. Generalmente se pide esta prohibición de innovar, a los efectos de que la FIP no me trae embargos sobre mi cuenta bancaria, no me inhiba, no me haga ejecución fiscal, no me mande por penal tributaria a Comodoro Pi, etcétera, etcétera. Es decir, para mantener el status quo, digamos. Y la intervención judicial, bueno, es una medida precautoria que se da normalmente en las sociedades. Cuando hay más funcionamiento anómalo de alguno de los órganos, bueno, el juez decide intervenir judicialmente hasta tanto y en cuanto la sociedad vuelva a funcionar regularmente en cuanto a sus órganos societarios. Y otros efectos auxiliares que ustedes ven ahí en la diapositiva, que son respecto del acreedor para beneficio del acreedor, son las acciones llamadas de integridad y deslinde patrimonial. Entre ellas vemos la de simulación, la de fraude, acción subrogatoria, las acciones directas, acción de oposición de entrega de bienes en el caso de una declaratoria de herederos, un acreedor puede presentarse en la sucesión y luego de obtener una declaración que se denomina en la práctica procesal de legítimo abono, puede oponerse diciéndole al juez, mire, señor juez, yo soy acreedor de este deudor que está muerto, pero a los efectos de que se me pague mi deuda, me opongo a que se entreguen los bienes a los herederos hasta tanto en cuanto esto me hayan abonado lo que me tendría que haber abonado el deudor si no estuviera muerto. ¿Sí? ¿Me explico? La acción de simulación y fraude generalmente van de la mano. La simulación es un acto aparente que nada tiene de real, y el fraude es un acto real, pero que perjudica a los acreedores. En la práctica, nosotros los abogados lo que hacemos cuando vemos que un acto es simulado, directamente metemos una acción de nulidad del contrato o del acto jurídico de que se trate, y subsidiariamente decimos que en el caso de que el juez no nos haga lugar a la simulación, que se condene al deudor por fraude a la ley civil y se declare inoponible, no nulo, un determinado acto jurídico que perjudica al acreedor. ¿Alguna duda de este tema? No, profe. Bien. No, no.
Decíamos en cuanto a los sujetos, bueno, que pueden ser sujetos que concurran motu propio, es decir, en forma personal, o mediante un apoderamiento, es decir, con un poder expedido por un escribano público o escribano de registro. En cuanto al objeto de la obligación, que por una cuestión didáctica yo la voy a llamar también prestación, bueno, el objeto, de acuerdo a lo que dice el Código Civil y Comercial Unificado, también tiene que ser un objeto lícito, posible, determinado, que no sea contrario a la moral y a las buenas costumbres y que no perjudique los derechos de terceros, que tenga una finalidad ilícita. El tema del objeto de las obligaciones, un poco en cuanto a esta conceptualización, se repite también en materia de actos jurídicos y contratos. O sea, si ustedes tienen claro lo que era el objeto de los actos jurídicos, bueno, van a tener también en claro lo que es el objeto de la obligación y el objeto de los contratos. No hay muchas diferencias. Con respecto al tema de la moral y la buena costumbre, bueno, este es un cartabón. Me estoy quedando sin tiempo. Seguramente los 45 minutos se va a cortar y yo vuelvo a reiniciar, así que no tengan miedo. Decía que... ¿Dónde estamos? En la moral nos quedamos. La moral y la buena costumbre, muy bien. Este es un cartabón jurídico, es un estándar jurídico. Depende de cada situación o del momento social en el que uno viva, ¿no es cierto? Hoy en día, en pleno siglo XXI, el concepto, el criterio de lo que es un acto jurídico contrario a la moral y a la buena costumbre difiere de lo que era, qué sé yo, en el año 1920 o 1930. Hoy en día este cartabón jurídico, este estándar jurídico se aplica más que nada en los temas de tarjeta de crédito o en los temas de intereses contractuales, cuando los intereses son altamente usurarios como consecuencia de la capitalización que se hace, permitida por la ley, por supuesto, y siempre y cuando se haya pactado el contrato. Muchas veces ustedes, yo he visto personalmente en el ejercicio de mi profesión, clientes que debían 4.000 pesos de tarjeta de crédito y como consecuencia de la capitalización de los intereses, el costo financiero total, los punitorios, los moratorios, etcétera, etcétera, llegaban a cifras astronómicas. Inclusive hubo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año pasado y también de este año que lisillanamente hicieron lugar a la impugnación que hacían los deudores de esa liquidación de intereses y obligaban al banco o a la parte privada, según correspondiere, a reducir los intereses por todo concepto a 1,5 veces la tasa de Banco Nación Argentina o 2,5 veces sin capitalizar. ¿Me explico? Entonces, más o menos, ese estándar de las obligaciones o el cartabón de la moral y la buena costumbre, ese es un criterio que sirve para la interpretación de los jueces llegado a un caso en concreto. Al igual que el criterio del buen hombre de negocio, que después lo vamos a ver cuando veamos la parte ya de empresas y sociedades. ¿Dudas hasta acá de este tema? Bien. ¿Cómo se clasifican las obligaciones? Que es un tema interesante a pesar de que puede traerles dolores de cabeza. Vamos a tratar de hacerla fácil para que ustedes la entiendan. Clasificar una obligación, al igual que clasificar un acto jurídico o clasificar un contrato, sirve en la medida en que se les apliquen a estas obligaciones, a estos actos jurídicos o a los contratos, determinadas instituciones o determinados efectos jurídicos. Las obligaciones se pueden clasificar desde distintos puntos de vista. Ahí en esa primera transparencia o en esa primera diapositiva vemos que a las obligaciones se las puede clasificar por su prestación, obligación de dar, obligación de hacer, obligación de no hacer. Y vemos ahí también que las obligaciones de dar pueden ser de dar cosas ciertas, de género o de dar sumas de dinero. Abro un paréntesis acá. Las obligaciones de dar cantidad de cosas que estaban reguladas en el viejo 617 del Código Civil de Vélez Arfield ya no están legisladas en la unificación civil y comercial. Solamente se legislan las obligaciones de género. En la vieja clasificación de Vélez Arfield o en el viejo Código Civil de Vélez, que rigió hasta el 31 de julio del 2015, las obligaciones de cantidad eran obligaciones que se caracterizaban por su peso, medida o longitud, ¿sí? En cambio, las obligaciones de género eran otra cosa. Obligaciones de cantidad, entonces, repito, ya no están más legisladas en el Código Civil y Comercial Unificado.
A su vez vemos ahí en esa transparencia que las obligaciones de dar cosas ciertas pueden ser de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, para restituir o para transferir, voy a seguir emitiendo, transferir la tenencia. En el primer caso estamos frente a los típicos actos jurídicos o contratos que tienen por finalidad constituir el derecho real de dominio o de condominio. En este caso, generalmente se firma un boleto de compraventa y luego ese boleto de compraventa se lo eleva a escritura pública. Y en ese caso, una vez que la escritura pública está firmada por las partes y inscrita, en el registro de propiedad inmueble para que surta efecto respecto de terceros, yo constituí el derecho real de dominio. ¿Sí? En cuanto a las obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño, sería el caso del contrato de comodato, que es un contrato que es un alquiler, pero sin pagar alquiler, a pesar del juego de palabras. O sea, yo pongo un inmueble, se lo presto a otro para que lo use, y solamente la persona que lo usa me paga los gastos de electricidad, agua y sanidad, y no sé, y el ABL de Rodríguez Larreta, ¿sí? Pero alquiler no me paga. Eso sí, yo lo puedo, o le puedo pedir a esta persona llamada comodatario que me restituya el inmueble en cualquier tiempo, mediante el envío de una simple carta de documento. Y si no me lo restituye, bueno, tendré que iniciar el respectivo juicio de desalojo. Y por último, tenemos obligaciones de dar cosas ciertas para transferir la tenencia. Este sería el caso de los contratos de locación, en donde una persona que es dueña, o sea, titular del derecho real de dominio, da en uso y goce un inmueble para que otra persona llamada locatario o inquilino lo use para conforme a su destino mediante el pago de un alquiler. En este caso, lo que tiene el inquilino no es la posesión, sino la tenencia. ¿Por qué digo eso? Porque el inquilino reconoce la titularidad del inmueble en otra persona, que en este caso se llama locador o propietario. Llegado al vencimiento del contrato, bueno, ese inmueble va a tener que transferirse en cuanto a su tenencia de nuevo al propietario, mediante la entrega de llaves y mediante la desocupación del inmueble, que puede ser de manera voluntaria, mediante el juicio de desalojo. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien. Obligaciones de género. Las obligaciones de género son aquellas que están indeterminadas en cuanto a su objeto. O sea, acá la cosa en este tipo de obligaciones se va a individualizar con posterioridad al cumplimiento o al nacimiento de la obligación. Y el deudor, en este caso, estará obligado a entregar al acreedor una cosa de término medio, es decir, que no sea ni muy cara ni muy barata. Este sería el caso de si yo tengo que entregar, no sé, animales, o vacas, o toros, o lo que sea. Bueno, puede hacer caso de que yo haya constituido la obligación diciendo, bueno, te voy a entregar 100 caballos, pero yo ahí no especifico si son caballos de pura sangre, caballos de carrera, caballos sementales. Ahí estoy generalizando, ahí viene la expresión obligaciones de género, porque el género en ese caso sería el género animal, y en el caso del caballo sería la especie equina. Y a su vez ese género yo también lo puedo subacotar, o sea, puedo obligarme a dar, no sé, 100 caballos, pero de esos 100 caballos, 100 que sea de tal stud o de tal haras, o que sean pura sangre, o que sean de carrera, o que hayan ganado un gran premio internacional. O sea, yo puedo ir acotando y limitando el género, en cuyo caso el deudor ahí ya no va a poder entregar cualquier animal o cualquier caballo, sino el caballo específicamente acordado en el contrato. ¿Se entiende esto? Bien. Y por último tenemos dentro de las obligaciones de dar, las obligaciones de dar sumas de dinero, bueno, que estas son las típicas que hacemos nosotros todos los días, los préstamos, supongamos, o préstamos bancarios o préstamos personales. Aquí no vamos a entrar a ver lo que es el tema del dinero, porque supongo que ustedes ya lo saben, el dinero tiene por finalidad ser unidad de valor, unidad de medida, resguardo, bueno, todos estos temas un poco tratamos de no explicarlo por el tema del fenómeno inflacionario, porque si nos ponemos a analizar si el dinero es una reserva de valor, obviamente no, porque si no la gente nos iría a comprar el dólar. Con respecto al tema del dólar, tengan en cuenta que después de la finalización de la ley de convertibilidad del 1 a 1, de la época de Menem,
el dólar dejó de ser una moneda de curso legal y pasó a ser una cosa. El tema es que como no están legisladas las obligaciones de dar cantidad de cosas, que yo les dije recién, bueno, acá se presenta un problemita. ¿Qué pasa con el tema de, primero, si se pueden hacer obligaciones en dólares? Obviamente que sí, tanto contrato de locación para, digamos, para oficinas o para locaciones de grandes edificios corporativos, como también para locaciones para vivienda. Lo que pasa en el caso de las locaciones para vivienda, ahí hay un artilugio que viene dado por el propio Código Civil que permite a través de manera indirecta contratar en dólares, ¿sí? Y con respecto a la compra y venta de inmuebles, también se hace todo en dólares. O sea, prácticamente el peso acá se utiliza para comprar, no sé, el pan, la leche, o para ir al supermercado a comprar, no sé, papa frita, digamos. O sea, el peso para el tema de las obligaciones o para la compra-venta de inmuebles prácticamente todo está reducido a hacer operaciones en dólares, tanto lo que sea contrato de locación como lo que sea operaciones de compraventa y de inmuebles, ¿sí? El tema de las obligaciones de dar suma de dinero tiene el tema de los intereses. ¿Por qué? Porque frente a una obligación de dar suma de dinero, yo acreedor cobro un determinado interés al deudor por el uso del capital. Estos intereses pueden ser compensatorios, moratorios, punitorios, se pueden capitalizar o no capitalizarle, se puede capitalizar por 3 meses o por 6 meses, o de acuerdo a lo que establezcan las partes. El tema es que los intereses no pueden capitalizarse a punto tal de cometer lo que se llama el anatocismo, o sea, que sería el delito de usura, que algo ya les expliqué recién cuando les hablaba de la moral y la buena costumbre, que prácticamente ese cartabón jurídico o estándar jurídico se aplica a los temas de cobro de ejecución de saldo de tarjeta de crédito, ¿sí? Cuando las emisoras de tarjeta de crédito cobran intereses capitalizables entre punitorios, compensatorios, costos financieros totales, gastos administrativos, etcétera, etcétera, que se les hace una gran bola de nieve al deudor, y bueno, esa bola de nieve muchas veces supera al capital debido a la tarjeta. O sea, ¿es lícito pactar intereses? Por supuesto que sí es lícito, porque nadie va a prestar dinero gratis, ¿sí? Y la tasa de interés, bueno, fluctúa de acuerdo a lo que es el mercado. También puede hacer caso de que los deudores puedan presentarse ante la justicia a los efectos de iniciar una acción independiente para reducción de intereses. Y también en el caso de las obligaciones de dar sumas de dinero, en dólares, ¿sí? Decía que en el caso de dar obligaciones de dar sumas de dinero, entre paréntesis, en dólares, tengan en cuenta el fenómeno inflacionario. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un instituto que se llama el Instituto de la Teoría de la Imprevisión, por el cual se le permite al deudor solicitar la readecuación del contrato cuando la prestación a cargo de una de las partes se ha tornado excesivamente onerosa. ¿Qué es lo que estuvo pasando en estos tiempos de pandemia y COVID-19? Ustedes vieron que a partir de marzo del año pasado toda la parte de City porteña está prácticamente vacía, hubo contratos que hubo que renegociarlo, también hubo contratos firmados anterior al año 2019, cuando el dólar tenía una determinada cotización y luego se fue disparando a punto tal de que el deudor no podía cumplir la prestación. Hubo varios casos jurisprudenciales, por ejemplo el caso América TV con Practiplus, en donde el juez otorgó una medida cautelar a Practiplus, a América TV, perdón, que era la deudora, a los efectos de que se cobrara un dólar que estaba, o el dólar que estaba vigente anterior al 2018, antes de la crisis del 2018. ¿Por qué? Porque a partir de esa crisis el dólar se fue incrementando a punto tal de que prácticamente América TV no podía cumplir la prestación a la cual se había obligado, ¿sí? Constantemente también están saliendo fallos sobre el tema de las obligaciones en dólares. Muchos fallos son de la justicia civil. La justicia civil está haciendo lugar a los planteos de los acreedores de que se pague en dólares. En algunos casos se obliga a pagar en dólares a través del llamado contado con líquido, o a través del dólar MEP, porque acá ustedes saben muy bien que hay un cepo financiero y un cepo cambiario, por el cual prácticamente
muy pocas personas pueden acceder a los dólares por una cuestión de crisis de balanza de pago. ¿Sí? Es un poco el panorama con respecto al tema de las obligaciones de dar sumas de dinero. Voy a minimizar, ahí está. ¿Dudas hasta acá? Bien. Aparte de las obligaciones de dar, tenemos las obligaciones de hacer. En este caso no hay una prestación, un objeto, sino que hay un comportamiento de tipo positivo. El típico caso de las obligaciones de hacer serían las obligaciones nuestras, de los profesionales, contadores, licenciados en administración de empresas, actuarios, abogados, que prestan un servicio a un determinado cliente o a una determinada empresa. En ese caso, nosotros hacemos un comportamiento de tipo positivo por el hecho de brindar nuestros servicios a los efectos de solucionar en una cuestión de tipo contable, tributaria o jurídica de una manera razonable a una empresa o a una persona humana. ¿Sí? En cuanto a las obligaciones de no hacer, acá vemos que es lo contrario a las obligaciones de hacer. Mientras en las obligaciones de hacer nosotros teníamos un comportamiento positivo, en las de no hacer tenemos un comportamiento negativo. ¿Dónde vemos este tipo de obligaciones? En los contratos de empresa. Contratos de distribución, de franchising, de agencia, de suministro. Siempre vamos a ver determinadas obligaciones que dicen que fulano de tal no podrá, no podrá establecerse dentro de un determinado horario de acción, no podrá competir con otra persona. También vemos esta clase de obligaciones en los casos de altos ejecutivos de empresas multinacionales que luego de que son desvinculados mediante un acuerdo que se homologa ante el Ministerio de Trabajo, se establecen toda una serie de pautas o comportamientos de no hacer, consistentes en que no va a poder ponerse una empresa ejecutivo, digamos, que compita con la empresa para la cual trabajara durante un determinado lapso de tiempo, o sea, nunca en eterno. No va a poder revelar determinados secretos, no va a poder revelar determinadas pautas de conducta que él tenía en la empresa. Es decir, son todos comportamientos negativos. ¿De qué manera se cumplen estas obligaciones? Bueno, las obligaciones de dar, vimos que se pueden cumplir o el acreedor puede forzar su cumplimiento de la manera que hemos visto en la transparencia anterior. En el caso de las obligaciones de hacer, bueno, ¿se puede hacer o ejecutar el cumplimiento por otro? Y sí, salvo que sea una obligación llamada en interés de la persona, ¿sí? Una obligación con la cual yo contraté a una determinada persona que ella es sí o sí la que me tiene que hacer el trabajo y no otra. ¿Sí? Sería el caso de un médico de alto prestigio que me tenga que hacer una operación. Bueno, en ese caso, si ese médico no me puede hacer la operación, otro no la podrá hacer, porque no son obligaciones fungibles, sino son obligaciones o prestaciones que se puedan intercambiar entre sí. En ese caso, bueno, habrá que tener en cuenta la naturaleza de la obligación de hacer para ver de qué manera el acreedor puede lograr el cumplimiento por parte del deudor cuando éste no lo hace. Y las obligaciones de no hacer son parecidas a las de hacer en cuanto a que hay que tener en cuenta el tipo de negativa o el tipo de comportamiento negativo al cual se comprometió una persona o una empresa para saber de qué manera se puede ejecutar su cumplimiento en caso de que ésta no la cumpla. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Vamos a ver otra clasificación acá de las obligaciones, que esta es un poquitito más interesante, digamos. Acá hablamos de una clasificación de obligaciones ya por el vínculo jurídico. Es decir, si el vínculo jurídico por el cual se obligó el deudor respecto al acreedor está conectado o no con otro título, o si está sometido a una determinada modalidad. En el primer caso hablamos de obligaciones recíprocas y obligaciones principales y accesorias. Y en el segundo caso hablamos de obligaciones que están clasificadas de acuerdo a la modalidad del vínculo, si son puras y simples o si son modales. Y dentro de las modales, las obligaciones que están sometidas a condición, plazo o cargo. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de obligaciones recíprocas? Bueno, cuando hablamos de obligaciones recíprocas nos referimos a las obligaciones en las cuales ambas partes se realizan un ida y vuelta, digamos, así utilizando una terminología no tan jurídica o no tan académica, respecto de una serie de prestaciones.
O sea, una prestación del deudor es la contraprestación del acreedor y viceversa. Voy a seguir admitiendo. Es el caso de las obligaciones bilaterales, es decir, aquellas que nacen de los contratos, por ejemplo, el contrato de compraventa, el vendedor deberá poner o deberá otorgar la posesión al comprador y la escritura traslativa de dominio, y el comprador deberá pagarle el precio, obviamente, en dólares. O sea, una es recíproca de la otra, es bilateral. En cambio, las obligaciones principales y accesorias, acá tenemos una obligación que tiene una existencia propia, una existencia autónoma, ¿sí? Pero podría darse el caso de que esa obligación que tiene una existencia autónoma estuviera reforzada a su vez por otra obligación que la accede, respecto a la cual es accesoria. El ejemplo, volviendo al contrato de compraventa, sería el boleto de compraventa, donde yo tengo una obligación recíproca como vendedor y principal, que es la de entregar el inmueble, pero a su vez yo puedo reforzar esa obligación con una obligación accesoria llamada cláusula penal, que vendría a ser una especie de anticipación de los daños y perjuicios en el caso de que una de las partes no quiera cumplir con su obligación. ¿Sí? Cláusula penal, que dicho sea de paso, no puede ser abusiva porque siempre los jueces tienen la obligación de reducirla a límites razonables y que no sean contrarios a la moral y a las buenas costumbres. Acá tienen ustedes otro ejemplo de ese cartabón jurídico. En cuanto a las obligaciones puras y simples, bueno, son aquellas que se cumplen sí o sí, sin que estén sometidas a ninguna condición, a ningún plazo o a ningún cargo. En cambio, en las modales ya encontramos que el nacimiento o extinción de la obligación, como así también su exigibilidad, están sometidos a la realización de un acontecimiento futuro e incierto, en cuyo caso hablamos de condición, o a un acontecimiento futuro y cierto, en cuyo caso hablamos de plazo, como modalidad de la obligación. Profe, disculpe. Escucho. ¿Puede volver a repetir la de puras y simples que no escuché? Pura y simple, a ver, la vamos a definir por, digamos, por descarte. Pura y simple la que no está sometida ni a condición, ni a plazo, ni a cargo. O sea, la que se cumple sí o sí, de la manera que pactaron las partes. ¿Se entendió? Sí, ahí está. Perfecto. En cambio, cuando yo estoy hablando de condición, plazo o cargo, bueno, ahí tenemos la exigibilidad o la extinción de la obligación o la eficacia del mismo se somete a la realización de un acontecimiento futuro e incierto, en el caso de la condición, o a la realización de un acontecimiento futuro y cierto, en el caso del plazo. El cargo ya no depende de un acontecimiento futuro e incierto, o futuro y cierto, sino que depende de la conducta que tenga una de las partes, que es la beneficiaria del cargo. Esto se ve normalmente en las donaciones con cargo que hacen algunos padres a sus hijos, o algunos abuelos a sus nietos. Le dan, voy a seguir admitiendo, le donan un inmueble, pero como cargo, o sea, como cláusula accesoria a esa obligación, o a ese contrato, le dicen, bueno, yo tengo el inmueble, pero vos, no sé, me tenés que cuidar a mis perros, los tenés que sacar a pasear las 24 horas del día, ¿sí? En el caso de que el beneficiario de la donación o el donatario no cumpla con ese cargo, bueno, el donante podrá revocar la donación por incumplimiento del cargo, ¿sí? Pero ahí la obligación se cumple sí o sí, no está sometida a condición ni a plazo. También suelen utilizarse los cargos en materia testamentaria, entonces cuando una persona redacta su testamento, a los efectos de que una vez fallecida se inicia el respectivo proceso sucesorio, y bueno, se establecen legados, legados que tienen algún cargo o no, y en el caso de que no se cumpla el cargo, el legado queda revocado, ¿sí?, por incumplimiento del mismo. Muchas veces el cargo se confunde con la condición. ¿Cómo sabemos cómo diferenciarlo? Dependerá de las circunstancias del caso. No hay una regla legal ni específica que así lo diga. Vamos a ver brevemente qué consiste la condición y dónde está legislado en el Código Civil. Bueno, está legislado en los artículos 343 a 349. ¿Sí? En el 343 a mí me define lo que es la condición como cláusula de los actos jurídicos. Y me la define de una manera breve, diciendo que es una cláusula precisamente por la cual las partes subordinan
su previa eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto. En cuanto al plazo, es lo mismo, pero acá estamos frente a la exigibilidad de la obligación. O sea, cuando yo hago un contrato y le pongo un determinado plazo, la obligación ya nació, la tengo que cumplir, pero si se produce un hecho futuro y cierto que origina el incumplimiento de la obligación, bueno, precisamente ese contrato va a quedar resuelto por incumplimiento de plazo. Bueno, mucho más no hay para decir. Sí, el 348 me parece que es importante que lo tengan en cuenta, cuando dice que el cumplimiento de la condición obliga a las partes a entregarse o restituirse recíprocamente las prestaciones convenidas, aplicándose los efectos correspondientes a la naturaleza del acto concertado, a sus fines y objetos. Esto es lo que se llama el principio de efecto retroactivo del cumplimiento de la condición. Es decir, si hay una condición resolutoria, ¿sí? Si se cumple esa condición, bueno, yo tendré que devolver lo que me entregó la otra parte, y la otra parte me tendrá que devolver a mí lo que yo le di a ella, ¿sí? Porque precisamente la condición se cumplió y bueno, y no tuvo efecto respecto del contrato. En cuanto al plazo, tengan en cuenta que el beneficiario del plazo es solamente el deudor. Mientras esté pendiente del plazo, el deudor no tiene obligación de pagar la deuda y el acreedor tampoco está obligado a exigírsela porque precisamente todavía no se cumplió el plazo y al no estar cumplido el plazo no es exigible la obligación. Ahora bien, el deudor puede pagar, es más, el propio código se lo dice, pero en ese caso, si pagó de más o si pagó por error o pagó mal, no va a tener derecho a repetir lo que pagó de manera indebida. ¿Dudas de esto? Bien. No, profe. Bien. Vamos a continuar con otra clasificación de las obligaciones, que acá sí es un poquitito más compleja la cosa. No tan difícil, pero un poquitito compleja. Acá tenemos una clasificación de las obligaciones de acuerdo a los sujetos. En una obligación puede intervenir un solo acreedor o un solo acreedor, en cuyo caso hablamos de una obligación singular. Ejemplo, el boleto de compraventa, la locación, la donación, la gestión de negocios, es decir, todos los contratos en donde hay un solo acreedor y un solo deudor. Si el deudor no cumple, el acreedor ejecuta con las características que hemos visto anteriormente. Medidas precautorias y todo eso. Pero también puede hacer caso de que haya obligaciones con pluralidad de sujetos. Y esa pluralidad de sujetos pueden ser varios acreedores y un solo deudor, varios acreedores y varios deudores, varios deudores y un solo acreedor, depende de cada caso en concreto, y de acuerdo a la modalidad que hayan convenido las partes. Ahora bien, esa pluralidad puede ser conjunta o disyunta. Y la conjunta puede ser una pluralidad simplemente mancomunada, solidaria o concurrente. Y la mancomunada puede ser divisible o indivisible, al igual que la solidaria. Aquí cuando hablamos de mancomunidad y solidaridad divisible o indivisible, ya nos estamos metiendo un poco en lo que es el objeto de la prestación, porque hay objetos que pueden ser divisibles, por ejemplo el dinero, u objetos que son indivisibles, por ejemplo el auto, o por ejemplo un animal, ¿sí? Yo no puedo destruir el auto para entregarle el motor o el radiador a uno de los acreedores. Le tengo que entregar todo el auto, o si le vendí un cachorro, no sé, pura raza, un pastor alemán, le tengo que entregar todo el cachorro, no le puedo entregar por mitades a la mascota, ¿sí? Y dentro de la pluralidad conjunta tenemos una nueva obligación, o una nueva forma de pluralidad, que fue creación jurisprudencial, que ya venía sosteniéndose por los fallos de la justicia de hace mucho tiempo, ante la sanción del Código, y que el Código las recepta, que son las llamadas obligaciones concurrentes. En las obligaciones simplemente mancomunadas, la prestación se divide en tantos deudores o acreedores haya. Vamos a suponer que un deudor debe 100 pesos y hay 4 acreedores. Esa obligación simplemente mancomunada, cada acreedor podrá requerirle al deudor el 25%. 25% del acreedor,
25% de la deuda del otro, hasta llegar a los 4. Ustedes multiplican 4 por 25%, da 100%, o sea, el total de la deuda. O sea, acá la deuda se divide en partes iguales entre tantos acreedores haya. Y lo mismo pasa desde el punto de vista de la faz pasiva. Cada deudor estará obligado a entregar al acreedor, o a cualquiera de ellos, en el caso de que haya varios acreedores, ese determinado porcentaje, dividido entre todos los deudores que haya. ¿Se entiende esto? Bien. En cambio, las obligaciones solidarias, y siguiendo el mismo ejemplo anterior, ahí ya no hay un fraccionamiento de la deuda, sino que el deudor debe a los acreedores, o a uno de los acreedores que quiera, el total de la deuda, o sea, el 100% de la deuda, no el 25% o el 20%, lo que fuere. En las obligaciones concurrentes ya estamos en otro lindo tema. En las obligaciones concurrentes, acá hay distintas causas, pero hay un mismo vínculo obligacional. El ejemplo que da el código nos dice que hay obligaciones concurrentes en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas distintas. Y el ejemplo que da el código es el tema de una casa, o una familia que vive en una casa, supongamos en el barrio de Belgrano, en el barrio de Coglan, de Saavedra, Flores, donde sea, en la provincia de Buenos Aires también, y deciden formalizar un contrato de seguro de la casa con el Banco Santander o con el BBVA, o con el banco que fuere, un seguro de incendio, ¿sí? Supongamos que formaliza el contrato y 2 semanas después aparece un señor que decide incendiar la casa a esa familia, ¿sí? En ese caso, bueno, ahí va a haber varias obligaciones y va a haber responsabilidades. Por un lado, va a haber una responsabilidad del banco en virtud del contrato que tenía con el cliente. Por otro lado, va a haber una responsabilidad de la compañía de seguros en virtud del contrato de seguro. Y por otro lado, va a haber una responsabilidad de la persona que originó el incendio en virtud de una causa fuente de la obligación llamada hechos ilícitos. Aquí voy a abrir un paréntesis, se lo voy a mencionar brevemente porque no es muy difícil la temática. Sepan ustedes que las obligaciones tienen fuentes, es decir, las formas o los modos en que se origina esa obligación. Y esas fuentes pueden ser el contrato, el hecho ilícito, la gestión de negocios ajenos, el empleo útil, el pago del indebido, el abuso de derecho, el enriquecimiento sin causa, etcétera, etcétera. Son formas que están legisladas en el nuevo Código Civil. Cierro paréntesis y volviendo a lo anterior, la persona que incendió la casa, bueno, será responsable frente a los dueños en virtud de una causa fuente de la obligación, que en este caso es el hecho ilícito, que a su vez constituye un delito, el delito de estrago doloso. En ese caso, fíjense que hay causas distintas, pero una sola obligación, razón por la cual el acreedor le podrá exigir el 100% de la deuda a cualquiera de estos deudores, pero no por la misma causa, sino por causas distintas. Y eso es lo que lo diferencia de las obligaciones solidarias, en donde no hay varias causas distintas, sino una sola, y en la cual también el acreedor le puede exigir el cumplimiento del 100% de la deuda al deudor. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quedó claro esto? Bien. Y después tenemos otras obligaciones, ahí según los sujetos de tipo plural, que son las obligaciones de sujetos plurales disyuntas. ¿Qué significa disyuntas? Que no son conjuntas, es decir, que son separados. Y esa separación puede ser tanto de la fase activa de la obligación, esto es en cuanto al acreedor, como respecto de la fase pasiva de la obligación, o sea, respecto del deudor. En estos casos, en la disyunción activa, es el deudor el que tiene la posibilidad de elegir a cuál de los acreedores le va a hacer el pago. Aquí hay una indeterminación del sujeto, ¿sí? No se sabe cuál es el acreedor al cual le tiene que hacer el pago el deudor, sino que esa determinación va a ser en un momento posterior al nacimiento de la obligación, y en ese caso va a ser el deudor el que va a elegir a cuál acreedor le va a hacer el pago a los efectos de producir la extinción de la obligación. En cambio, en la disyunción pasiva, ya no es el deudor el que elige, sino que es el acreedor el que elige a qué deudor le va a pagar, o a qué deudor, mejor dicho, le va a exigir el cumplimiento de la obligación, perdón.
¿Dudas? Bien. Obligación del concurrente ya vimos. Perfecto. Por último, vamos a ver un último... De disyunción activa sería el caso, por ejemplo, yo me comprometo, a ver, vamos a volver a la plata anterior. Vamos a suponer que fulanito de tal le debe pagar la suma de 500.000 pesos a otro señor o a otro señor, ¿sí? En este caso, el deudor es el que elige el acreedor en el caso de una disyunción activa. ¿Por qué? Porque hay una indeterminación del sujeto acreedor que la va a hacer el deudor en el momento que se estipule en el contrato. Y una vez que esté determinado que el deudor elija a quién de los acreedores le va a pagar, hará el pago respectivo o cumplirá con su obligación, el deudor se desvincula y también desvincula a los demás deudores, ¿sí? Y a su vez el acreedor recibe el pago, extingue la obligación y reparte lo que cobró entre los demás acreedores. Eso es una disyunción activa. ¿Se entiende? Bien. La disyunción pasiva es lo contrario, es cuando el acreedor elige a qué deudor le va a exigir la deuda, en caso de que el deudor no lo haya cumplido en tiempo y forma. ¿Más dudas respecto de esto? Bien. Y por último, para ir finalizando este tema de obligaciones, vamos a ver el tema de las clasificaciones de las obligaciones de acuerdo a la complejidad del objeto. Aquí las obligaciones las podemos clasificar de un objeto simple o de un objeto complejo. En cuanto al objeto complejo, puede ser conjunto o disyunto también. No confundan con las anteriores, que estaba la conjunción o la disyunción respecto del sujeto, ¿sí? Y en las obligaciones de objeto complejo o disyunto tenemos las llamadas obligaciones alternativas y las llamadas facultativas. Vamos a hacer una breve conceptualización de todo este tipo de obligaciones y vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes tengan una idea de cómo se aplican. Depende también esto de lo que firmen las partes y del tipo de contrato que se trate, ¿eh? Es decir, esto es un poco de teoría, pero sépanlo o tengan las ideas bien claras para cuando ustedes el día de mañana sean contadores o administradores de empresas y se encuentren con un contrato en donde se diga que, bueno, hay que pagarle tantos litros de nafta a fulano o a mengano. Bueno, más o menos ustedes ahí van a tener una idea de qué tipo de obligación se trate, siempre y cuando se lo pregunten en la empresa, porque estos temas son más para abogados que para contadores o administradores. En la obligación de objeto simple, bueno, hay un solo objeto. En el caso de la compraventa está el inmueble que tiene que ser vendido y respecto al cual lo tiene que adquirir el acreedor. En la locación será el inmueble, que será el uso y goce al locatario. En la donación será la donación, que se hace de una cosa inmueble, de una cosa mueble, a favor del donatario. Y en las obligaciones de la suma de dinero sería el dinero que uno presta a otra persona con los intereses respectivos, a los efectos de que vaya cancelando mes por mes capital más intereses de acuerdo al sistema de amortización que se haya especificado. ¿Sí? O sea, ese tema de obligación de objeto simple, no hay muchas dudas, porque precisamente ahí la transparencia lo dice, hay una sola prestación. Y me estoy quedando sin tiempo y vamos a ir un poquitito más rápido, me quedan 9 minutos. En cambio, las obligaciones de objeto complejo, estas dijimos que pueden ser conjuntas o disyuntas. En este tipo de obligaciones aparecen varios objetos a los cuales está obligado el deudor, sea en forma conjunta, como dijimos, o disyunta, esto es, separado. Y dentro de estas últimas tenemos las obligaciones alternativas y facultativas. ¿Qué son las obligaciones alternativas? Bueno, las obligaciones alternativas se caracterizan porque llevan siempre la conjunción o. Por ejemplo, yo me obligo frente a una determinada persona a entregarle un CD o un disco de vinilo de, no sé, de una banda de rock importante o un libro de Jorge Luis Borges. En este caso yo cumplo la obligación entregando el disco de vinilo o el libro de Jorge Luis Borges. O sea, siempre estas obligaciones se caracterizan por esa conjunción, la conjunción o. O sea, mucho
problema de interpretación acá no hay. Esta pluralidad de objetos se pone de manifiesto cuando se trata de distintos deudores y distintos acreedores y los objetos de las obligaciones son divisibles y a veces indivisibles. Decíamos anteriormente que puede hacer el caso de que dos personas se obliguen frente a otra a pagarle 100.000 pesos y a entregarle a su vez una mascota, ¿sí? Que puede ser un perro, un gato, no sé, un carpincho, ahí están de moda los carpinchos, ¿sí? Aquí vemos en este tipo de obligaciones y en el ejemplo que yo les estoy dando, de que hay pluralidad de sujetos, varios acreedores y varios deudores, pluralidad de objetos, el dinero y la mascota, y pluralidad de obligaciones. ¿Por qué? Porque por un lado el dinero es una obligación divisible, cosa divisible, como decíamos en la primera clase, razón por la cual la persona que está obligada a pagarle a estos dos acreedores le podrá pagar de esa suma de 10.000 pesos, 5.000 a uno y 5.000 a otro. Pero en el momento que tenga que entregar la mascota, esa mascota la va a tener que entregar, no la va a poder dividir, porque es una obligación indivisible, es una cosa indivisible, ¿sí? Entonces va a tener que entregarle el 100% a cualquiera de los acreedores, y no por mitades. Puede ser el caso de que la obligación tenga por finalidad distintas cosas que, aunque sean separables en forma individual, formen parte de un todo. Tomemos el caso de una manada, de un rebaño, o tomemos el caso de una biblioteca. Este tipo de cosas, o este conjunto de cosas, es lo que se llama una universalidad de derecho. Y en este caso existen dos clases de obligaciones en cuanto a su cumplimiento. ¿Por qué? Porque el deudor en este caso no va a tener que entregar, digamos, toda la biblioteca al acreedor en el caso de que se haya obligado a entregarle la misma, sino que va dentro de esa biblioteca va a poder elegir un libro y entregárselo como cumplimiento de la prestación. Obligaciones alternativas, como aparece ahí en la transparencia, estamos frente a un objeto que es debido con distintas prestaciones, de manera que la ejecución de una prestación por parte de ella exonera al deudor de la ejecución de las otras prestaciones, siendo lo más común que la elección de la prestación corresponda al deudor. En cambio, las obligaciones facultativas, las mismas tienen por objeto una prestación determinada, pero concediéndole al deudor la facultad de liberarse mediante el pago de dicha prestación o de otra que se designa en la obligación. Vamos a suponer que una persona se obliga a venderle a otra persona una determinada cantidad de equinos, ¿sí? De caballos, reservándose el derecho de pagar, o sea, de cumplir su obligación, construyendo un edificio o dando 1.000.000 de pesos, o dejando de hacer un negocio. Fíjense que acá, cuando yo estoy poniendo el ejemplo, hay varias prestaciones. Por un lado, hay una cosa mueble, que vendría a ser la vaca, ¿sí? Por otro lado, hay una obligación de hacer la construcción del edificio. Por otro lado, hay una obligación de dar sumas de dinero, que sería entregando 1.000.000 de pesos. Y por otro lado, hay una obligación de no hacer, dejando de hacer un determinado negocio. En estas obligaciones vemos que hay un solo objeto debido, pues el otro o los otros con los que el deudor puede pagar en lugar de aquel no entran en la obligación, sino que apenas constituyen medios de liberación. En el ejemplo que yo le di, la prestación principal sería entregar la vaca o entregar los equinos. Y si no lo hacen, bueno, se podrá extinguir la obligación utilizando los otros medios de extinción de la obligación. Sería el caso de la construcción del edificio, en el ejemplo que yo les di, o la entrega del 1.000.000 de pesos, o dejando de hacer determinadas obligaciones o determinados cumplimientos, o de determinados negocios. En las obligaciones alternativas, en cambio, se deben todos los objetos que la integran, o sea, que integran la obligación, pero estas se extinguen mediante el pago de uno de ellos. En cambio, en las obligaciones facultativas, el deudor solo debe un objeto, pero sin la facultad de pagar con otro que no es debido. Esa es la diferencia básica entre la obligación alternativa y la obligación facultativa. Los que tengan alguna duda, me dicen. Voy a seguir admitiendo.
¿Dudas hasta acá? Sí. Profe, le quería hacer una pregunta, porque el PPT está muy bueno y quisiera saber si nos podemos hacer para tenerlo de alguna forma. Bueno, lo voy a hablar con el año pasado yo, está bien, gracias por su cumplido, pero el año pasado hablé con el doctor Irigoyen, bueno, medio que no le gustó, veo que dejara el Power, porque generalmente los Power después el alumno estudia por eso y se olvida de los libros, digamos. Lo voy a volver a hablar con el doctor Irigoyen a ver si se lo puedo, o si él se los puede pasar, porque yo no tengo acceso a la plataforma, no sé cómo se entra a esa plataforma, el único que lo sabe es el doctor. Pero bueno, se lo voy a transmitir, sí, porque ya hay varios alumnos que me hicieron esa pregunta o me manifestaron esa inquietud y también en el cuatrimestre pasado. No, de última, si lo puede mandar un mail, lo pasamos a los demás alumnos, que tenemos un grupo y demás. Bueno, Más que nada, pero porque sirve para ir completando las definiciones y demás. Más que nada yo lo uso así, no sé los chicos, pero si se sí, puede, sí, no. sería genial. Bueno, lo voy a hablar con el doctor y si le mando, después de que termine la clase, le mando un WhatsApp y bueno, el jueves le dará la respuesta. Si se lo Ok, puedo mandar gracias. por un mail o a la plataforma. ¿Sí? Gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna duda hasta acá? Por mi parte, no. Bueno, perfecto. Tampoco. Muy bien. Entonces vamos a ir cerrando este Zoom. Y el jueves que viene, bueno, el doctor Irigoyen continuará con el tema de obligaciones. Hechos y actos jurídicos ya vieron, me dijeron, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno, ha sido un gusto volver a estar a través de esta plataforma, ¿sí? Algunas clasificaciones de las que usted dijo que no están en el libro de Purá. No sé dónde las podríamos leer como para reforzar. Bueno, entonces, a ver, voy a tratar de que le manden estas, digamos, este Power, a ver si completa el libro. Qué raro que no esté el libro. Yo, sinceramente, el libro de la cátedra no lo tengo, sinceramente. Pero es muy raro que no esté. Bueno, yo lo hablo con el doctor y a ver si le puedo mandar. O sea, están algunas, la gran mayoría, y otras específicas no están. No, también puede ser que yo tenga una metodología distinta a la del libro, pero, o quizás el libro la menciona con otro. Sí, este tema es un poco específico porque en otras épocas existía. Cuando yo estudiaba en la facultad y estudiaba obligaciones, bueno, había cuadros sinópticos, bueno, todo esto que se ve. No había powers, pero sí había cuadros sinópticos y los libros hacían una clasificación exhaustiva de las obligaciones, pero después hubo bibliografía que no la mencionaba muy poca clasificación de obligaciones. Así que bueno, yo le voy a hablar al doctor Irigoyen a ver si lo podemos subir digamos, a la plataforma de la facultad o si se lo puedo mandar por algún mail o por algún WhatsApp. Gracias, profe. No, por favor, Muchas gracias. por nada. Chao.